Traen sus Biblias. Vamos a la base bíblica, a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Del 21 al 23. He titulado este mensaje del día de hoy, domingo, lo más importante en la vida es que Dios nos conozca. Lo más importante en esta vida es que Dios nos conozca. Es parte, como hemos dicho, de una serie de mensajes que estamos poniendo ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra, para entender el misterio del Evangelio. A eso vamos, para entender, que quede en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el entendimiento claro de lo que es el Evangelio. Tal como lo decía Pablo, es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y este mensaje, como el anterior, es solo simplemente un ladrillo más para entender este misterio del Evangelio. La base bíblica, como hemos dicho, está en Mateo 21-23. Dice así la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es una base bíblica del Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, mis hermanos. Amén. Esta es la base bíblica. Vamos a comenzar con una enseñanza que tiene que estar en nuestro corazón frente a esto que ha dicho el Señor Jesús. Miren, mis hermanos, lo que dice la palabra es que los creyentes verdaderos fuimos conocidos por el Padre Eterno antes de la fundación del mundo. Esta es una verdad que tiene que estar en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Tenemos que aferrarnos a esta verdad, que los creyentes verdaderos fuimos conocidos por el Padre Eterno antes de la fundación del mundo. Esa es la roca. Es una de las afirmaciones más sorprendentes del apóstol Pablo en Romanos 8:29, que los creyentes fuimos conocidos por el Padre antes de que naciéramos, sin haber hecho ni bueno ni malo. Pablo escribe: pues Dios nos conoció a los suyos de antemano. Las Escrituras, mis hermanos, nos revelan que el Padre nos conocía porque éramos suyos. O al revés, porque le pertenecíamos, por eso nos conocía. Éramos suyos y por eso nos conocía. Y después fuimos entregados a su Hijo Jesucristo. Pero veamos lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús declara que todos los hombres que el Padre le entregó son y siguen siendo hijos de Él. En San Juan, es una belleza lo que leemos en San Juan, el Evangelio de San Juan. El Señor ora diciendo al Padre, declarando: me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. He manifestado tu nombre, sigue diciendo el Señor Jesús, a los hombres del mundo que me diste.
tuyos eran y me los diste. Miren qué belleza, tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y repite, tuyos son. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Una belleza de escritura a lo largo del Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículo 1, el 16, el 6, el 9 y el 11. Lo repito porque eso tiene que quedar en nuestro espíritu. Me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esto fue en la eternidad. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vuelve a decir, mire, me los diste, pero son tuyos. Y finalmente, hay algo que impacta mi corazón. El Señor Jesús está hablando, el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo dará testimonio de mí. Y le dice, está hablando con sus discípulos, le dice, el Espíritu Santo dará testimonio de mí. Y vosotros daráis testimonio de mí, a sus discípulos, también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí se ha estado conmigo desde el principio. Vemos, mis hermanos, que las Escrituras claramente enseñan que los hijos de Dios pertenecíamos al Padre, y como pertenecíamos a Él, éramos de Él y vamos a ser de Él, del Padre, por eso nos conocía de antemano, antes de ser dados a Jesucristo. Pero veamos qué dicen algunos pastores, algunos teólogos. Miren cómo lo ve este pastor Piper. Él escribe un artículo que se llama Antes de creer, pertenecías. Vean, miren lo que expresa este pastor. Abran su mente. Antes de pertenecer a Jesús, pertenecíamos al Padre. Hace esta afirmación. Antes de pertenecer a Jesús, pertenecíamos al Padre. Antes de escuchar la verdad, pertenecíamos al Padre. Antes de creer, pertenecíamos al Padre. Antes de que fuéramos atraídos por el Hijo, pertenecíamos al Padre. Y antes de que estuvieran dispuestos a creer, pertenecíamos al Padre. Y eso ha marcado la diferencia. Esto es lo que dice el pastor este. Porque pertenecíamos al Padre, nos conocía, fuimos suyos desde el principio. Y sigue diciendo Piper, porque pertenecíamos al Padre, escuchamos la verdad. Aquellos que pertenecen al Padre, escuchan la verdad. Les gusta la verdad. Se deleitan con la verdad. Y porque pertenecíamos al Padre, creímos. Y porque pertenecíamos al Padre, fuimos atraídos a Jesús. Y finalmente el pastor Piper ora diciendo, Padre, yo era tuyo y tú me entregaste a Jesús. ¿Cómo llegué a ser tuyo? Se pregunta Piper, es una pregunta que también se hace a Pablo. ¿Cómo llegué a ser tuyo? Y se contesta, gracia. No, nos está complicando. Gracia, toda gracia. Gracia absolutamente gratuita e incondicional. Y dice para sí mismo Piper, que todas las escrituras me ayuden a reflexionar sobre esta realidad inagotable para siempre. Encontré también a un profesor no muy conocido, relativamente joven, Jared Olimp. Él escribió un artículo que se llama La historia de ti.
Pero vean cómo escribe él, de él y de nosotros. Afirma, Dios te conoció antes de la fundación del mundo. Comienza con esta afirmación. Un antes de que hubiera un antes. Un antes de que hubiera un antes. Dice que tú comienzas, dice este profesor cristiano, comienzas como parte de un plan trinitario, no todavía como una realidad creada, sino como un pueblo que el Padre dio al Hijo, de un mundo que Él aún no había hecho. Les está explicando cómo es eso. Durante esta era previa a la creación. Dios dirigió su voluntad hacia ti. Fuiste elegido. Entonces llegó el día en que Dios personalmente te unió en el vientre de tu madre. Da toda la explicación. Apareces en la historia redentora por primera vez. Tu llegada está planeada y anticipada desde hace siglos. Tenemos que creer esto. Tu llegada, dice, está planeada. Es que mi mamá, no. Tu llegada, dice, está planeada y anticipada desde hace siglos. Y en algún momento de la historia de tu vida fuiste sacado de la ira de Dios y unido a Cristo bajo la gracia de Dios. Jesucristo regresará a la tierra, termina diciendo este pastor, y Él te reunirá a ti y a todos los demás que el Padre le ha dado. Y finalmente estarás en casa. Esta es la historia de tu salvación, que se extiende, vean lo que escribe la forma de escribir, que se extiende a través de dimensiones que retuercen el tiempo, privilegios inconmensurables y obsequios espléndidos que van más allá de lo que nuestro cerebro pueda contener. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, qué verdad eterna más impresionante, que somos del Padre, que pertenecemos al Padre, que Él nos conoce porque le pertenecemos a Él y nos entrega a su Hijo Jesucristo antes de los tiempos. Mis hermanos, esto es un regalo inmerecido porque no lo merecíamos a nosotros, y por eso tenemos que estar agradecidos para siempre. Estamos ahora a ver este sermón del monte, lo que leímos en la base bíblica, que el que hace la voluntad del Padre entrará al reino de los cielos. En este sermón del monte, el Señor Jesús dice que entrarán a los cielos solamente el que hace la voluntad del Padre. Tenemos que tener claro la voluntad del Padre. Tenemos que estar pendientes en toda la predica. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El Señor revela que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y que entonces se les dirá: nunca los conocí, porque no hicieron la voluntad de Dios Padre. Pero volvámoslo a leer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero veamos qué dicen los teólogos. El teólogos ya muertos, muchos de ellos, Charles Riley, el pastor inglés Charles Riley, él comenta esta parte, este capítulo 7 del Evangelio de Mateo, y dice que no todos los que profesan y se llaman cristianos serán salvos. Se requiere mucho más de lo que la mayoría de la gente cree para salvar su alma.
Dice este pastor, podemos ser bautizados en el nombre de Cristo, podemos ser predicadores y maestros de otros y hacer muchas obras maravillosas con relación a la iglesia. Pero todo este tiempo estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, pregunta este pastor. ¿Creemos verdaderamente en Cristo y vivimos vidas santas y humildes? Si no es así, concluye este pastor, perderemos el cielo y seremos desechados para siempre. Oiremos estas palabras terribles: nunca os conocí, apartado de mí, malhechores. Ahora cito a otro teólogo inglés, cito a los principales teólogos. Arthur Pink, él también escribe un libro que se llama El Sermón del Monte, y con respecto a Mateo 7, 21-23, dice que esta declaración de Cristo está llena de instrucción importante para todos, en cada país y en cada época. Vean esto, por favor. Donde quiera que se presente el Evangelio, y que mientras dure el mundo, muchos no irán más allá de una mera profesión de labios y en consecuencia serán excluidos del reino, y que solo aquellos que realmente realizan la voluntad divina entran en el disfrute de las bendiciones del cristianismo. Explica este pastor Pink que es una burla terrible llamarlo Señor mientras continuamos haciendo solo lo que nos agrada a nosotros mismos, mientras tratamos sus mandamientos con desprecio. Hay otro pastor inglés, Matthew Henry, él dice que no será suficiente decir Señor, Señor, sino que es necesario, y repite, que hagamos la voluntad de Cristo, que es en verdad la voluntad de su Padre en el cielo. Y esa voluntad, dice este pastor, es nuestra santificación. Si no cumplimos con la voluntad de Dios, nos burlamos de Cristo llamándolo Señor. Y este pastor termina diciendo que este pasaje de Mateo, estas palabras del Señor Jesús, debería despertar a todos los cristianos. Dice, si un predicador, uno que echa fuera demonios, tiene poder y hace milagros, es repudiado por Cristo por obrar iniquidad, ¿qué será de nosotros? Que ni siquiera oramos. Y repito esto, por favor. Dice este pastor, esto debería despertar a todos los cristianos. Si un predicador, uno que echa fuera demonios y hace milagros, es repudiado por Cristo por obrar iniquidad, ¿qué será de nosotros si somos hallados tales? Que apenas nos cuesta orar y nunca hemos orado por echando un demonio. Dice, por tanto, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de toda iniquidad. Y este pastor, esto lo decía hace, ¿qué? 300 años. Murió en 1714, Henry Matthew. Hay otro pastor, solo para que te hagan idea. Estos son pastores vivos. Sam Storm se llama él, es un pastor, teólogo de 72 años. Y dice no me importa tus milagros, él pone en boca de Jesús esto, no me importa tus milagros si no tienes misericordia. Vean, ya va comenzando a hablar, si no tienes misericordia. No me importa tus obras de poder si no hay pureza en tu corazón. No me importan tus exorcismos si no hay aliento para los demás. Miren cuántas cosas está poniendo este pastor que uno debe de tener. Ustedes son extraños para mí, sigue diciendo el Señor. Toda vuestra actividad, todas vuestras obras que mostráis ante los demás como justicia son ilegales y por lo tanto repugnantes a mi Padre Celestial. Apártate de mí. Dice este pastor
Lo cito porque él lo plantea, dice, aquellos que tienen los ministerios más grandes y espectaculares no son necesariamente los que traen una sonrisa de aprobación del rostro de Dios. Bueno, tan importante como puede ser el poder de Dios en el ministerio, nada puede compararse con la pureza de corazón, la humildad y un alma que anhela ser llena de la justicia de Cristo. Y cito finalmente, para no cansarlos, pero pues es para que nos despertemos, un pastor norteamericano, él se llama Tomás Askell, tiene 67 años, es pastor, una iglesia más o menos grande. Dice que él escribe un artículo que se llama Las palabras más aterradoras. Escribe que Jesús al final de su sermón del monte hace una de las declaraciones más aterradoras que se puede encontrar en las Escrituras. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es difícil imaginar algo más devastador, dice este pastor, que escuchar a Jesucristo pronunciar estas palabras a personas que esperaban ser bienvenidas por Él en el cielo. Son personas que han sido engañadas. Vivieron sus vidas creyendo una mentira. Han sido muy activos en la práctica de su religión. Han sido predicadores, exorcistas y hacedores de milagros e hicieron todas sus obras religiosas en el nombre de Jesús. Sin embargo, en este fatídico día, ni su fervor religioso ni sus actividades los salvarán. Se han engañado a sí mismos al creer que conocen a Cristo, pero en realidad lo han perdido. Profesan tener una relación salvadora con Él, sin embargo el Cristo declara no haberlos conocido nunca. Dice este pastor, termina diciendo este pastor, que Dios nos da esta advertencia para que tengamos cuidado en nuestro caminar en este mundo. Realmente es un viaje peligroso, dice. Aquellos que conocen a Cristo y son conocidos por Cristo, le siguen obedeciendo sus mandamientos. El cielo, y esto me gusta, está reservado para quienes hacen la voluntad de Dios. Mis hermanos, el cielo está reservado para quienes hacen la voluntad de Dios. Mis hermanos, estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener claro cuál es la voluntad. Porque muchos pastores también y se van. Tenemos que saber, nos clarifican bien que cuál es, estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque solo aquellos que realizan la voluntad divina entran al disfrute de los cielos, a las bendiciones del cristianismo. Mis hermanos, el cielo está reservado para quienes hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que hemos hablado en pasajes pasados. La voluntad de Dios, mis hermanos, para nuestras vidas, es que vivamos en esta tierra a semejanza del Señor Jesús. Que andemos como Él anduvo. Que sigamos su ejemplo. El ejemplo de vida del Señor que mostró en su paso por este mundo. Pero tenemos que recordar las Escrituras. El Padre nos conoció y predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Para eso. El apóstol Pablo, y le hemos dicho, en los mensajes anteriores lo hemos citado, escribe, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la voluntad es que seamos parecidos a su Hijo. No nos vamos a perder, que seamos parecidos a su Hijo. Dios quiere, el Padre quiere que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos.
Por eso es que en esta breve peregrinación terrenal, dice la palabra que estamos siendo cambiados cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso Pablo escribe: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos cambiados. Eso ya lo vemos, fue el pasaje de hace varias semanas pasadas. ¿Qué dicen los pastores? Hay un pastor que me impacta, él es un teólogo, ya murió en el 2011, John Stott. Escribió libros, ahí tengo yo varios de él. Fue líder. Se reunían varios pastores, se llamaba una actividad que hacía como cada 5, la Usana, y se reunían líderes mundiales a oírlo. Pero en su último mensaje, dice, él afirma, hace un mensaje a unos cristianos y le dice que la voluntad de Dios iba a morirse ya para su pueblo es que llegue a ser como Cristo. Tenemos claro que la voluntad es llegar a ser como Cristo. Dice el pastor, vea lo que escribe: así que quiero compartir con ustedes dónde se ha detenido mi mente a medida que me acerco al final de mi peregrinaje en la tierra. Tenía 86 años. Y Dios quiere que su pueblo llegue a ser como Cristo. La semejanza de Cristo es la voluntad de Dios para su pueblo. Vaya, ahora vayamos al que ya conocemos. Hemos oído al evangelista Billy Graham. Según la fundación que existe actualmente, que Billy Graham decía que la voluntad de Dios es que seamos cada vez más como Cristo. Explicaba este pastor Graham que la voluntad de Dios, se recuerdan que Graham era el que iba, cuando había nuevo presidente en Estados Unidos, él iba a bendecirlos. Explicaba que la voluntad de Dios es que tengamos un parecido familiar con su Hijo. En otras palabras, el plan de Dios es que seamos cada vez como Jesús, no físicamente, decía este pastor, sino en la forma en que pensamos, actuamos y tratamos a otras personas. Termina diciendo este pastor que a Dios le agrada que nuestra meta, por el poder del Espíritu Santo, es llegar a ser como Cristo, perseguir lo que es puro y bueno ante los ojos de Dios. Y termina su mensaje Billy Graham: ¿ven otros algo de Cristo en nuestras vidas? Mis hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿ya sé yo cuál es la voluntad para servirme a Cristo? Para eso tengo que santificarme. Tenemos que preguntarnos constantemente qué tanto nos parecemos al Señor Jesús. Miren, y debemos estar conscientes, mis hermanos, que para que nuestros familiares, para que nuestros amigos vean algo de Cristo en nuestras vidas, tenemos que evidenciar algunas virtudes o características que el Señor Jesús tenía cuando vivía en esta tierra. Algunas. ¿Cuáles eran estas características? Solo para citarlas, ya lo vemos también en el mensaje pasado. El Señor Jesús, entre otras virtudes, era humilde y manso. ¿Somos humildes y mansos, mis hermanos? Él vivía con alegría y paz. Él desbordaba de amor y benignidad. Solo para citar 6.
A la luz de esas virtudes nosotros tenemos que preguntarnos qué tanto nos parecemos al Señor. ¿Ven otras personas algo de Cristo en nuestras vidas? Si nosotros decimos, sí, tengo algo, realmente debemos de saltar de alegría. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestras madres, nuestra mujer, nuestro esposo, dicen, sí, tienes algo de Jesús, debemos de saltar de alegría, porque estamos en el proceso de ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Estamos conscientes que estamos siendo transformados cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, y podemos confesar, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es que usted es manso, y es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es que usted como es de amoroso, es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es que usted es humilde, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es que usted tiene paz, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque no es por uno, es por Cristo, es mostrar a Cristo. Usted tiene paz, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Usted es benigno, siempre da cuando piden. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque nosotros somos malos, tiene que vivir Cristo en nosotros para tener esas virtudes. Amén, mis hermanos. Entonces, vive Cristo en mí. Ahora tengo la mente de Cristo. Ama lo que Cristo ama. Odia lo que Cristo odia. Deseo lo que Cristo desea. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo vive en mí. Él vive en mí. Yo estoy muerto. Y repito, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Amén, mis hermanos. Cuando entonces tenemos que morir. Tenemos que decirle, Señor, venga a mi vida, porque yo soy malo, yo no puedo ser bueno, yo no tengo paz, al contrario, no tengo paz, me gusta la pelea, nunca me quedo callado. ¿Ven? La única manera, uno no puede por su propia forma de ser, porque hay pecado en nosotros. Nosotros somos al contrario, no tenemos paz. Es todo lo contrario de Jesús. No tenemos alegría, no tenemos paz. No somos mansos porque solo Cristo en nosotros puede hacernos tener paz. Y ahora repito lo que contaba la vez pasada, una anécdota. Mis hermanos, Cristo cambia. Cristo cambia, a veces sin que uno lo pida. Yo contaba la semana pasada a mis hermanos que en la secundaria a mí me decían de apodo Bilis. Increíble, Bilis, o sea, y que los apodos reflejan realmente lo que uno es. Bilis. Y ciertamente ellos me pegaban, ¿verdad? Pero yo, ¿qué viva yo? El que me diera una mala mirada, ahí va yo, me pegaba. Algunas veces yo pegaba, pero realmente muchas veces me pegaron. Pero Dios me cambió. Ya no vive Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No por mí, sino seguirá siendo yo Bilis.
Entonces a Cristo la gloria. Porque ese es el Evangelio, mis hermanos. Que Cristo vive en uno. No es cuántos versículos yo sé, o que ponga en fe. No. Es que Cristo vive en uno. Amén, mis hermanos. Entonces, a pedirle, si no, y nosotros los conocemos. Si no sabemos, si sabemos que no tenemos paz, no tenemos amor, no somos benignos, no somos humildes, que nos gusta la pelea, entonces, Señor, haz que tú vivas en mí, porque yo no lo puedo hacer por mis fuerzas. Amén, mis hermanos. Amén. Un aplauso para el Señor.